Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean nuevamente a la casa del Señor. Gracias, pastor, por esa introducción. Como habíamos hablado anteriormente en esta tarde, el pastor ya lo había mencionado. Hoy continuamos con nuestra serie de predicación, como lo tienen ahí, el nombre que es sobre todo nombre. Y el propósito de esta serie es conocer más acerca de Jesús. Porque muchos de nosotros reconocemos de forma muy especial y muy íntima que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Esta es la verdad que hace la diferencia en nuestras vidas y en la vida de cada ser humano. Es decir, todo ser humano que realmente acepta a Jesús como su Señor y Salvador. La Biblia nos enseña que conocer a Jesús desde la perspectiva correcta es conocer al Dios Padre. Porque Jesús es Dios encarnado. En todo el universo no hay otra verdad más importante que esta. Si conocemos a Jesús, nuestras vidas tienen que ser impactadas. Si conocemos a Jesús, la vida de aquellos a nuestro alrededor tiene que ser impactada. Porque si la verdad que el nombre de Jesús se reconoce en todo el mundo, no todo el mundo conoce quién es Él realmente. Y vale la pena preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti y para mí? Al continuar con nuestra serie de predicaciones, vamos a conocer mejor a Jesús y así responder a estas preguntas con toda confianza y con toda seguridad. ¿Quién es Jesús? Y aún más importante, ¿quién es Jesús para ti y para mí? Muchos de los teólogos, al estudiar el ministerio de Jesús en la tierra, lo resumen en tres aspectos claves. Jesús el profeta, Jesús el sacerdote y Jesús el rey. Hoy vamos a explorar un poco el ministerio de Jesús desde la perspectiva de Jesús el verdadero profeta, con el propósito de que lo conozcamos a Él un poco más y así afianzar quién es Jesús para nosotros. Ante todo, tenemos que entender que es un profeta y cuál es el propósito de los profetas que miramos en la Biblia. Es decir, ¿por qué Dios envió a estos personajes llamados profetas? Y cuando vemos el desarrollo del pueblo de Dios dentro de las Escrituras, nos encontramos con esta figura del profeta. El profeta era escogido por Dios para hablar a su pueblo. Dios enviaba al profeta en tiempos de oscuridad espiritual para acercarlos a Él, el Dios verdadero. El profeta hablaba de parte de Dios y decía al pueblo lo que tenían que hacer y las consecuencias de no obedecer a Dios. Podríamos decir de manera simple y práctica que el profeta era enviado para guiar al pueblo de la oscuridad a la luz de Dios por el camino correcto. En la palabra de Dios nos encontramos con Moisés, a quien el pueblo judío reconoce como el primero de sus grandes profetas. En Deuteronomio 18:18 encontramos una profecía dada a Moisés por Dios y dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Acompáñenme a explorar lo que Dios tiene para nosotros hoy y veamos cómo esta profecía, esta porción bíblica, se relaciona con Dios y por qué decimos con toda seguridad que Jesús es el verdadero profeta. Y así poder responder a la pregunta, ¿quién es Jesús?
para ti y para mí. La predicación de hoy se titula, como ya lo hemos dicho, Jesús el verdadero profeta. Y el propósito de hoy es ver por qué decimos que Jesús es el verdadero profeta. Y hoy vamos a centrar nuestra predicación en Lucas 7, del 11 al 17. Y nuestro punto de partida hoy es Jesús, el gran profeta de Dios. Busquemos en la palabra Lucas 7 y leamos del 11 al 17. El título de esta porción bíblica es Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. En la Escritura vemos que al comienzo del ministerio de Jesús, en este momento, Jesús viajaba por todo el área de lo que se conoce como Galilea, y estaba visitando varias ciudades y enseñando y anunciando el evangelio del reino y haciendo milagros. Poco antes de llegar a esta ciudad de Naín, Jesús había sanado al siervo de un centurión, y creo que todos estamos familiarizados con esta historia. Esta historia la encontramos en los versículos anteriores, en Lucas 7, del 1 al 10. Y si en los relatos antes que Jesús llegara a esta ciudad, él ya había hecho varios milagros. Para los acompañantes de Jesús, descrito aquí en el versículo 11, no era nuevo ver a Jesús hacer milagros. Él venía por toda esa área de Galilea predicando y haciendo milagros, y lo acompañaban a él mucha gente, y ya estaban ellos acostumbrados a ver a Jesús ver milagros, hacer milagros. Pero este milagro que estaba aquí por suceder era algo fuera de lo común. Y no estamos hablando del hecho de que un muerto resucite, ya que esta no sería la primera vez que un muerto es resucitado. Antes de continuar, hagamos una pequeña pausa y miremos otras ocasiones donde un muerto es resucitado. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes del 17, capítulo 17, del 17 al 24. Aquí nos encontramos con la historia del profeta Elías, en la cual Elías pide a Dios que resucite al hijo de la viuda de Sarepta. Y leamos. Primera de Reyes 17, del versículo 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo?
Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y él amaba, y el alma del niño volvió a él, y revivió, y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Como vemos aquí, Elías obró, es decir, Dios obró el milagro de resucitar a este niño a través del profeta Elías. Para los que andaban con Jesús, tenían este conocimiento. O sea, habían visto a Jesús obrar muchos milagros a todo el alrededor de Galilea, y este milagro, aunque era fuera de lo común, no es primera vez que lo vemos, o que ellos tenían ese conocimiento previo. Y también nos podemos referir al pasaje que está en Segunda de Reyes, Reyes 4, del 32 al 37, en el cual Eliseo ora a Jehová y el niño, hijo de la tsunamita, resucita. Este es otro pasaje bíblico donde vemos a otro profeta, Eliseo, resucitar, es decir, Dios resucita al niño que estaba muerto a través del profeta Eliseo. Estas son dos instancias que podemos ver este milagro que también vemos a Jesús hacer en estos versículos de Lucas 7. Y repito, los acompañantes de Jesús ya lo habían visto hacer milagros y tenían ese conocimiento de los profetas. Y nosotros podemos ver las similitudes que existen entre estos grandes profetas de Dios, Elías y Eliseo y Jesús. Y podemos basarnos en las evidencias que se presentan y podemos concluir que Jesús es profeta. ¿Cómo concluimos esto? Porque estamos viendo a dos profetas, dos de los más grandes que podemos considerar en la Biblia, Elías y Eliseo, y que Dios hace un milagro a través de ellos. Y aquí estamos viendo a Jesús hacer el mismo milagro. Y entonces, debido a estas evidencias, podemos decir que realmente Jesús es un profeta. ¿Bien? Si la verdad es que existen estas similitudes entre estas narraciones de este milagro en tan particular, pero si lo dejamos ahí es porque no estamos poniendo atención y no estamos poniendo la atención a los detalles y las diferencias que existen entre estos tres relatos. Regresemos a nuestro pasaje central y en particular al versículo 14 y veamos si podemos detectar el detalle que nos hace falta. Y dice así: acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Encontraron la diferencia? ¿Encontraron el detalle? A ver, levanten la mano. ¿Quién se dio cuenta del detalle entre el milagro que ocurre en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y en Lucas? A ver, ¿alguien? 1, 2, excelente. Muy bien. Este detalle es muy importante para que podamos comprender la declaración que se hace en el versículo 16. Y para que nosotros podamos llegar a una conclusión más acertada de quién es Jesús.
El detalle es, tanto Elías como Eliseo oraron a Dios para que Dios obrara el milagro. Jesús, con toda confianza y autoridad, dijo: joven, a ti te digo, levántate. Amén. Y ahora que conocemos este detalle, podemos comprender la reacción de los testigos en esta porción bíblica. Y en el versículo 16 dice así: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pero no termina ahí. Vea lo que sigue. Dice: y Dios ha visitado su pueblo. Interesante. Las personas que estaban allí no identificaron a Jesús como profeta, sino como un gran profeta. Y no solo vieron que Jesús era un gran profeta, sino que pudieron ver el poder de Dios en Jesús. Porque si la presencia de Dios estaba alrededor de los otros profetas como Eliseo y Elías, las personas aquí están presenciando la presencia de Dios no alrededor de Jesús, no la presencia de Dios acompañando a Jesús, no con Jesús, sino en Jesús. Y esto es algo grande. Por eso, la afirmación: Dios ha visitado a su pueblo. Hasta aquí podemos afirmar quién es Jesús y podemos afirmar que Jesús es un gran profeta. Pero necesitamos ir un poco más para poder comprender cuál es el significado de esto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que esto significa para nosotros y para las vidas de todos los seres humanos? Punto número 2. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es la razón del ministerio de Jesús como profeta? Ahora que podemos afirmar que Jesús es un gran profeta, como lo hizo la gente del versículo 16, entonces no podemos negar que el propósito del ministerio de Jesús como profeta es demostrar el camino correcto que nos lleva de las tinieblas a la luz verdadera. Es el camino que nos lleva de regreso a Dios. Es decir, cuando hablamos de los profetas, estamos hablando, como lo dijimos anteriormente, que Dios escogía a estos personajes, a estas personas, a estos profetas, para que el profeta hablara de parte de Dios, para que el profeta guiara a su pueblo y lo sacara en la oscuridad en donde estaban. Y si nosotros ponemos atención, vamos a ver de que cuando el profeta llega, aparece en la historia, es cuando el pueblo de Dios, en muchas ocasiones, en toda la mayoría de las ocasiones, es porque estaban en una oscuridad espiritual. Estaban alejándose de Dios, y estaban adorando a otros dioses. Y creo que escuchamos una predicación acerca de eso, no hace mucho, ¿no? Entonces, vemos aquí a Jesús, el gran profeta. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque tenemos que darnos cuenta de esta necesidad, porque en el mundo en que vivimos está en oscuridad. Muchos, especialmente hoy en día, se están alejando de la verdad, aún incluso en las iglesias. ¿Okay? Por eso la importancia de este ministerio profético de Jesús. Y tenemos que entender y tenemos que comprender este ministerio de Jesús, porque es algo muy necesario para la vida de las personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sigamos explorando este pasaje de Lucas 7 y miremos cómo la verdad del ministerio profético de Jesús
cobra un significado muy especial, no solo para la vida de las personas descritas en este relato, sino también para la humanidad en nuestros días. Regresemos y leamos del versículo 11 al 13. No sé si lo recuerdan, pero dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y habían con ella mucha gente de la ciudad. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. No hay peor circunstancia de pasar por este dolor de la pérdida de un hijo. No me lo quiero imaginar, el dolor de esta madre que se encontraba en circunstancias tan dolorosas. Y si hay momentos oscuros que nosotros podemos experimentar, este a lo mejor sea el más oscuro. Pongámonos por un momento en los zapatos de esta mujer y no hablemos de lo que significa ser viuda en ese momento de la historia. Creo que esto es algo que ya lo hemos visto en las predicaciones y en los estudios bíblicos. No creo que sea necesario ir a qué significaba ser una viuda. Pero déjenme decirles que en este momento esta viuda lo perdió todo. Al perder a su hijo, lo perdió todo. Ella no solo estaba pasando por un momento difícil, porque este momento no solo era difícil, sino muy oscuro, muy doloroso y sin remedio. Su hijo murió y esto no tenía remedio. Nadie está exento del sufrimiento ni del dolor, pero aquí en este relato nos encontramos con algo muy interesante. La reacción de Jesús ante lo que él está viendo. El versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La reacción de nuestro Señor es compadecerse ante nuestro dolor. Y no es que Él se compadezca porque seamos dignos de tal compasión o porque nuestro dolor lo conmueva. No es el dolor, no es la lástima lo que conmueve a nuestro Señor, sino es su amor por nosotros. Es ese amor inmerecido, la gracia del Señor, es lo que toca el corazón de Dios y hace que se compadezca de nosotros. Nosotros vamos a encontrar momentos con dolor, momentos oscuros, momentos de frustración, momentos en cuales no encontramos la salida. Pero sepan de que esta es la importancia de lo que estamos hablando, del ministerio profético de Jesús, que es de sacarnos de ese hoyo donde estamos, de sacarnos de esa oscuridad, de sacarnos de ese sufrimiento, de sacarnos de la frustración en la que nos encontramos, ¿okay? Y llevarnos a donde Él está. A veces, aún como cristianos, se nos olvidan estas cosas y nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso. Nos olvidamos de que tenemos un Dios no solo que es un Dios todopoderoso, sino que es un Dios de amor y que ha mostrado su amor para con nosotros. En Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Y no es lástima, es el amor de Dios que vemos reflejado hacia el dolor de esta viuda. Es el amor de Dios que podemos ver reflejado a través de Jesús. Hasta este momento la viuda lloraba en su dolor, porque pensaba que su dolor y su situación no tenía solución. Y tal vez hoy no estemos pasando por una situación a este extremo, pero a lo mejor sí estamos pasando por situaciones difíciles y no vemos la salida. Tal vez hemos pasado mucho tiempo en el mismo ciclo tratando de encontrar esperanza, de encontrar algo diferente, algo que calme nuestro dolor, pero siempre terminamos en el mismo lugar, oscuro, frustrante y doloroso. Y esto no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tal vez sí nos podamos identificar con la viuda de este pasaje y al igual que en este pasaje, déjeme decirle que la respuesta, la esperanza que buscamos es Jesús. Simple y sencillamente. Y por eso la importancia de reconocer el ministerio de Jesús como profeta, como el único que nos puede sacarnos de la oscuridad a la luz. Jesús es el único que nos puede mostrar el camino correcto para salir de ese ciclo. Es Jesús quien marca la diferencia en la vida de toda persona. En Juan 14, 6 y 7 encontramos unas declaraciones que hizo Jesús. Y dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto nos trae a memoria lo que acabamos de leer en Lucas 7. Y el asombro de las personas, el temor que tienen las personas al ver a Jesús con autoridad decirle a este muchacho que había muerto, decirle: hey, levántate. A diferencia de los otros profetas, como ya habíamos dicho. Aquí nos dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la respuesta que andamos buscando. En Juan 8, 12 encontramos algo que dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí una vez más vemos el ministerio profético de Jesús en estos pasajes. Porque si decimos que el trabajo de un profeta es llevar al pueblo de la oscuridad a la luz, aquí comprendemos de que Jesús es la luz del mundo. Una vez nos afirma la palabra de Dios que Jesús es la única respuesta que nosotros tenemos que buscar. Al ver la verdad en Cristo, nos lleva a la conclusión que Jesús es el verdadero profeta. Y esto lo decimos porque podemos ver las evidencias escritas en la palabra de Dios, pero también las podemos ver en nuestras vidas. A lo mejor ahora podamos responder un poco mejor a la pregunta: ¿quién es Jesús para ti y para mí? Y esto es algo muy personal, porque es en la comprensión de quién es Jesús para ti, para mí, para nosotros. Es eso lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Tenemos que
ver a Jesús, conocer a Jesús, comprender todo referente a Jesús de la perspectiva correcta. Jesús es el verdadero profeta que nos saca de la oscuridad del pecado a la luz divina y nos ofrece vida abundante y vida eterna. Pero no podemos quedarnos ahí. Ya hemos visto quién es Jesús. ¿Okay? Hemos visto el porqué del ministerio profético de Jesús. Pero ahora miremos un aspecto más, el impacto del ministerio de Jesús. Y ahora que conocemos más el propósito de Jesús como profeta y el significado que esto tiene para nuestras vidas, y podemos afirmar que el ser humano necesita la luz de Cristo. Hoy hemos explorado un poco de quién es Jesús bajo la perspectiva de Él como profeta y el propósito y el significado que tiene para la humanidad. Pero aún no podemos terminar sin antes ver un último versículo de nuestro pasaje, el cual dice así, versículo 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Este es el impacto que causa conocer quién es Jesús. Conocer a Jesús tiene que impactar nuestras vidas y la vida de aquellos a nuestro alrededor. Las personas que estaban presentes y presenciaron el milagro de Jesús declararon que Jesús era un gran profeta en quien está la presencia del Dios mismo. Estas personas fueron y extendieron este conocimiento en todo lugar. No podemos conocer a Jesús y no ser impactado por este conocimiento, por esta verdad. Aquí en esta porción bíblica leemos que después de presenciar y después de ver a Jesús obrando este milagro con toda la confianza y el poder de Dios, no se quedaron ahí. Esta historia, este suceso, no se quedó en la ciudad de Naín. Hoy estamos a 2000 y tantos años de este suceso. Y hoy en la clase de 2 Timoteo estamos viendo la historia de la iglesia y vimos cómo ha evolucionado y vimos que nosotros, cuántas iglesias hay en el mundo entero. El impacto de este ministerio, el impacto de ver a Jesús obrar milagros, el impacto de escucharlo a Él, no se quedó ahí. Las personas que presenciaron esto fueron y lo anunciaban por todas partes. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante esta verdad? ¿Vamos a responder de la misma manera como estos testigos? ¿Vamos a hacer algo al respecto o no vamos a hacer nada? Si conocemos el propósito y entendemos el significado de quién es Jesús para nuestras vidas, no hay otra salida que ser impactados por este conocimiento. Pero ese impacto que el Señor causa en nuestras vidas, tiene que impactar a otros a nuestro alrededor. No podemos quedarnos sentados en las bancas de nuestra iglesia y dejarlo hasta ahí. Tenemos una tarea. Este ministerio profético de Jesús se nos ha delegado ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Hermanos, tenemos que ser impactados para impactar a otros. Como conclusión, después de haber leído y explorado lo que dice Lucas 7, 11, 17,
podemos llegar a la misma conclusión que Jesús es un gran profeta. Que Jesús es el profeta prometido por Dios en Deuteronomio 18. Y podemos afirmar que Jesús no solo habló de parte de Dios, y que Él habla por Dios, y que Él habla las palabras de Dios, sino que también hemos visto y podemos afirmar que Jesús es el verdadero profeta, porque Jesús es la palabra viva de Dios. Y es en este mismo pasaje que encontramos que Jesús, a diferencia de otros profetas, siendo que Él es la palabra viva, habla con el poder y autoridad de Dios. Y por eso no vemos a Jesús orar por el milagro de resucitar a este muchacho, sino que Él, siendo la palabra viva de Dios, dice: joven, a ti te digo, levántate. Esto nos tiene que impactar, porque conocer a Jesús desde la perspectiva correcta es conocer al Dios Padre. Porque Jesús es Dios encarnado. En todo el universo no hay otra verdad más importante que esta. Y es en esta verdad que nos basamos para decir: Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y hoy podemos concluir, si hay algo que nos podemos llevar, algo que tengamos que aprender, es esto. Número 1, Jesús es el verdadero profeta porque Jesús es la palabra viva de Dios. Número 2, Jesús es Dios encarnado, quien nos ama y vino para rescatarnos de la oscuridad del pecado. Y si Jesús es la palabra viva de Dios y es el Dios encarnado, entonces con toda seguridad podemos decir de que Jesús es nombre sobre todo nombre. Amén.